Bien, el título de esta predicación la he llamado La suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y teniendo como base 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17. Y como dije al principio, quise leer todo el pasaje porque es necesario que conozcamos el contexto. Anteriormente nuestra Biblia no estaba dividida en capítulos, en versículos como ahora, sino que era una carta, así como se lee una carta, así se debe leer la palabra de Dios. Y, amados hermanos, quiero comenzar con unas preguntas. En primer lugar, ¿qué queremos decir cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente? ¿Qué queremos decir? Bueno, en primer lugar, si ustedes van llenando sus bosquejitos, lo primero que queremos decir es que ella, o sea, la palabra de Dios, cumple cabalmente el propósito para la cual Dios la diseñó y nos las reveló a nosotros. Entonces, cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente, estamos diciendo que Dios tiene un propósito al hacérnosla saber. Y esa palabra cumple cabalmente el propósito por la cual Dios nos las dio. Amén. Ahora, hay un versículo hermosísimo en las Sagradas Escrituras, y este es Isaías 55, versos 10 al 11, en la Nueva Biblia de las Américas, dice de esta manera: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así que no se queje de la lluvia, porque mire, si se queja de la lluvia usted, si un día Dios decide que no llueva, seguramente habrá hambruna. Pero luego sigue diciendo, así como la lluvia, y luego dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado todo lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. ¿Cómo ve? La palabra de Dios tiene un propósito y dice que no volverá vacía, sino que cumplirá ese propósito. Entonces, cuando decimos, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente, es porque es palabra de Dios con un propósito específico para la vida de los hombres. En segundo lugar, cuando hablamos de que la palabra de Dios es suficiente, queremos decir esto: que ella contiene todo el consejo de Dios para enseñarnos a vivir una vida piadosa. La palabra de Dios contiene todo el consejo de Dios para enseñarnos a vivir una vida piadosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Encierre esa palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Como dice nuestra declaración de fe, dice que todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, o sea, la gloria de Dios,
la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestas o implícitamente reveladas en las Sagradas Escrituras. Y luego dice, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse o quitarse, ni por revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios contiene todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe, todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, todo lo que tiene que ver, todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios y que glorifique a Dios, ha sido revelado única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Por esa razón, la Biblia, para nosotros, como Iglesia Cristiana Renovación, es la única fuente, es la única norma de autoridad. Es suficiente, es segura, es infalible en todo conocimiento de Dios. Ahora, amados hermanos, vamos a ir adentrándonos en este texto. ¿Y cuál es el contexto en el que se encuentra nuestro pasaje? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra de Dios ahí, 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Hasta ahí. Ahora, lo que nos está diciendo aquí, amados hermanos, que nuestros tiempos son parte de los últimos tiempos. ¿Sí? Nuestros tiempos son parte de los últimos tiempos. Ahora, dice la palabra de Dios que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por 3 razones. En primer lugar, porque vivimos en una época donde las personas, escuche esto, se han alejado de Dios y de su palabra. Las personas se han alejado de Dios y de su palabra. Y esto también puede incluir a personas que en un tiempo conocieron de las Sagradas Escrituras, pero ahora se han alejado de Dios y como consecuencia de su palabra. Ahora, esta verdad, en una sociedad así, que se aleja de Dios, que se aleja de su palabra, esta verdad que les acabo de mencionar anteriormente, que la palabra de Dios es suficiente, esta palabra de Dios, amados hermanos, es cuestionada. Ya no es suficiente para ellos. También esta verdad es atacada, es resistida y es desechada. Estamos viviendo, amados hermanos, en este tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se aleja de Dios y su palabra? Obviamente, amados hermanos, el hombre, en vez de vivir por la palabra de Dios, vive por sus propias ideas, vive por lo que piensa, vive por lo que siente. ¿Y cuál es el resultado de vivir de esta manera? Que el hombre se vuelve, como dice aquí, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, arrogantes, soberbios, blasfemos, rebeldes, desagradecidos, etcétera, etcétera. Y dice que estas personas se vuelven aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites más
que Dios. Pero luego dice, aparentan piedad, aparentan ser piedosos, pero su forma de vida dice lo contrario. En una palabra, alejarse de Dios y de su palabra es tan peligroso porque el hombre llega a vivir para sí mismo y no para Dios. Y ese es el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy. Pero considero, amados hermanos, que el punto más crítico de esta sociedad que acabamos de describir, el punto más crítico, no solo es que viven para sí, sino que rechazan la verdad de Dios. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Verso 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Ve? No oirán más la sana doctrina. Les molestará oír la palabra de Dios. En lugar de eso, bueno, ellos querrán saber cómo ser ricos, cómo amarse más a sí mismo, cómo ser felices por siempre, etcétera, etcétera. Y rechazarán la verdad de las Escrituras. Esa es la sociedad que describe el apóstol Pablo. Pero también, en tercer lugar, hermanos, vivimos en una época donde los falsos maestros que han salido de esta sociedad impía resisten la verdad, se oponen a la verdad de Dios, como dice 2 de Timoteo 3, del 5 al 9, tal como hizo Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Y leyendo un poquito este pasaje me pregunté, ¿cómo resistieron a Moisés? ¿Y sabe qué hicieron? En primer lugar, imitaron lo que Moisés hizo, los 3 primeros milagros. La vara se convierte en serpiente, el río se convierte en sangre, las moscas. Esas 3 señales ellos las imitaron. ¿Y sabes qué dijo Faraón? Faraón dijo, pues ellos lo pueden hacer, entonces no es cierto que vengas tú, Moisés, de parte de Dios. Pero hoy, hermanos, la gente resiste la palabra de Dios, toma la palabra de Dios, toma un versículo y lo saca de contexto y dice, hermanos, esta es la nueva interpretación de las Sagradas Escrituras. No es cierto que haya infierno. No es cierto que arrepentimiento quiere decir que dejes el pecado. ¿Y sabe qué? Están resistiendo, se están oponiendo a la verdad de Dios. Son como la serpiente del Génesis. Con que Dios has dicho. Y dijo, no moriréis, sino que sabe Dios, ¿verdad? No moriréis, no pasa nada, tú desobedeces. Y mire las consecuencias en las que estamos metidos. Entonces, resisten la verdad. Ahora, si usted, mi amado hermano, quiere saber un poco más de cómo la gente hoy resiste la verdad, se opone a la verdad, rechaza la verdad, solamente échele una pequeña leída
a un documento que más tardecito voy a subir al chat de la familia de la iglesia. Habla de los 10 puntos de la teología liberal. Y ahí podremos darnos cuenta cómo para ellos las Sagradas Escrituras no son infalibles. Y ahí nos daremos cuenta que para ellos las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, no son norma de fe y conducta. Entonces, ese es el contexto en donde está nuestro pasaje. Ahora, ¿cuál es el peligro para la iglesia de Cristo de vivir en tiempos así? ¿Cuál es el peligro? Yo noto, hermanos, que para la iglesia, el peligro para la iglesia es, sin lugar a dudas, abandonar a Dios, abandonar su palabra, abandonar la sana doctrina e irse tras la novedad que predican otros pastores. Y así dejar a Dios y a su palabra. Como dice Jeremías capítulo 2 versos 11 al 13, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el peligro para la iglesia. Pero ¿cuál es el peligro para el predicador de la palabra de Dios? Número 1, dejar de predicar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Dejar de predicar el arrepentimiento, dejar de predicar la santidad diaria y amoldar el mensaje a lo que la gente quiere oír. Por ejemplo, pensemos por un momento, ¿qué pasaría aquí si el próximo domingo ponemos ahí una lona que diga gran campaña de sanidad? ¿Está mal poner eso? Claro que no. Y entonces les pagamos a unos cuantos de ustedes fingir que están enfermos, fingir que vienen en silla de ruedas, fingir que padecen una enfermedad terrible. Y entonces ahí aparece Ponchito predicando en esa campaña de sanidad, ¿verdad? Se saca su saco ungido y comienza a pasarles el manto. Pasen este manto por toda la iglesia, porque aquí está la unción y aquí va a haber sanidad. Y cuando pase por el que está en silla de ruedas, ese hombre se va a levantar, va a tirar su silla de ruedas y va a decir: gloria a Dios. Y la gente va a decir: oh, qué ungido está ese predicador. Oh, ¿verdad? Vengan, ¿saben qué? Vengan más gente, va a haber el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos estos días va a estar en campaña Ponchito. ¿Y qué va a suceder? Este espacio va a ser insuficiente. Y luego va a crecer más y más y más y más, porque ya después ya no va a ser campañas de sanidad, ya va a ser milagros, convertir agua en vino, convertir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora digo, no está mal si viene de parte de Dios, pero si viene de parte del hombre con el propósito de ganar a más personas,
según esto, para Cristo? Lo que estamos haciendo, nada más estamos haciendo un show. Pero ¿qué les parece si no, Ponchito no hace eso, pero hacemos otra cosa como preparar los cultos para los hombres? A ver, hermano Misael, que es de producción, de sonido, todos los que están aquí, ¿saben qué? Vamos a pintar de negro este lugar, ¿vale? Vamos a poner unas luces, vamos a poner humo por todas partes, de tal manera que cuando llegue la gente o aparezca uno de los que cantan aquí, ¿verdad? Le pongamos los reflectores y ¡uh! Y luego, en vez de la predicación de la palabra, yo le digo, ¿sabe qué, hermanos? Hoy vamos a ver cómo ser felices. 3 pasos para ser felices. Abandone a su esposa. 1. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría, hermanos? De verdad que estamos en esos tiempos donde la palabra de Dios se ha dejado a un lado y los cultos son pensados única y exclusivamente en el hombre y no en Dios, quien es digno de recibir toda la gloria, la alabanza, el honor a nuestro Dios. Ahora, ese es el peligro. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 3:14. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? ¿Lo podemos leer juntos? Segunda de Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué te dice a ti? Tú permanece en la verdad. Permanece en ella, aférrate a la verdad, lo que nos dice a nosotros. Y a nosotros los predicadores, ¿qué nos dice Dios? Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Señor, pero si no me quieren oír y se van con mi vecino que está creciendo grandemente, predica la palabra a tiempo y afuera y fuera de tiempo. Esa es la encomienda del Señor y ese es el contexto en que está nuestro pasaje. Ahora, ¿por qué nosotros? Esto es lo más glorioso y por eso no llegué a mi clase el día de hoy. Porque esto Dios me lo dio en esta mañana. ¿Por qué debemos predicar fielmente la palabra de Dios? ¿Por qué debemos predicar la sana doctrina? Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17 nos da 3 grandes razones. Dios abrió mis ojos en este punto, hermanos, tan precioso que tuve que, no sé, tener un tiempo de gratitud a Dios ahí y cambiar el mensaje. ¿Por qué debemos predicar las Sagradas Escrituras? ¿Por qué debemos predicar la sana doctrina? ¿Sabe por qué? Dice 2 de Timoteo 3:14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y aquí viene el punto principal. Bueno, todo es importante, pero dice, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué?
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, las Sagradas Escrituras son suficientes para traer la salvación a nosotros o a los hombres. ¿Sí? Ahora va a decir, ¿qué de novedoso tiene eso? Para mí tiene mucha novedad. Le voy a explicar por qué, hermanos. En primer lugar, a Timoteo le dice, persiste, permanece, mantente en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que le dice. Sabiendo de quién las has aprendido, de generaciones atrás. Pero luego dice, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación que es en Cristo Jesús. Lo que le está diciendo, amados hermanos, es esto. La Escritura nunca pasa de moda. Estos falsos maestros llaman a la Biblia un libro antiguo, pero no es así. ¿Cuántos años tiene que se escribió Segunda de Timoteo? Muchos años. ¿Cuántos años tiene que se escribió el Antiguo Testamento? Muchos años. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? De Cristo Jesús. Entonces, fíjense, esas escrituras trajeron convicción a Timoteo. Esas escrituras trajeron sabiduría a Timoteo. Pero esas escrituras también trajeron salvación a Timoteo. Entonces, por esta razón, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras tienen que predicarse. ¿Por qué? Porque son suficientes para salvación para una sociedad que vive de esta manera. Ninguna charla motivacional, hermanos, ninguna comunicación afectiva, ningún evangelio sensacionalista, ninguna religión produce en el hombre un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento o la regeneración del hombre es una obra de Dios, es un milagro que Dios opera mediante su plenitud trinitaria, pero sobre todo mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra. No hay otra forma, amados, de que el hombre nazca de nuevo si no es por el oír la palabra de Dios. ¿Recuerdan semanas pasadas que estudiamos el libro de Ezequiel? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era la visión que él vio? Un valle de huesos secos en gran manera. ¿A quiénes representaba ese valle de huesos secos? A Israel. ¿Cómo les dio vida Dios a esa nación? Mediante el poder de su palabra. Vino el Espíritu y dio vida. Amados, usted puede asistir a una iglesia de 30,000, 40,000 personas. Pero si no se predica la palabra, no habrá un nuevo nacimiento. ¿Sí me explico? No habrá un nuevo nacimiento. Habrá gente que sabe de Dios, pero nunca ha nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, predica la palabra, porque la palabra de Dios produce en el hombre un nuevo nacimiento, produce en el hombre salvación. Ahora yo dije, Señor, gracias por
por esto que me estás abriendo mis ojos y estoy viendo esto. Y yo dije, bueno, Señor, hay muchas cosas que tú revelas, pero esta es algo hermosa. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación, ¿a quiénes? A los que creen. ¿Cómo salva a Dios? Mediante la predicación de la palabra. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:18 al 25 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y luego escuche, y mediante el cual creéis en Dios, que resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nos hizo nacer Dios? Mediante su palabra. ¿Cómo tenemos salvación? Mediante su palabra. Perdón que insista en esto, pero es necesario remarcar este punto. Quiero que vaya conmigo a el Salmo 19:7. Dice la palabra de Dios ahí: la ley del Señor, o de Jehová, dice en la Reina Valera 60, es perfecta. Escuche esto, la palabra del Señor que dice es perfecta, porque a eso se refiere cuando habla de toda la ley. Pero ¿qué hace esta palabra? Convierte el alma. Mediten un poco, mire, reflexionemos un poquito en esta palabra perfecta. Quiere decir completa, exhaustiva, suficiente, no carece de nada para estar completa, porque es una revelación divina. Y como dijimos al principio, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre y la vida, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Sagradas Escrituras. Pero aquí va lo importante. ¿Qué hace la ley del Señor? Convierte el alma. Es decir, da un nuevo nacimiento a quien cree en el Evangelio, a quien recibe el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, todo hace sentido cuando entiendes este punto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a Sergio. ¿Sí? Porque nosotros estamos entre los gentiles. Bueno, según pienso, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá alguno aquí que es descendiente de Abraham. Entonces, amados hermanos, por eso debemos predicar la palabra, porque la palabra de Dios produce salvación. En segundo lugar, ¿por qué debemos predicar fielmente la palabra de Dios? Porque solo la palabra de Dios, inspirada por Dios, es suficiente para nuestra santificación.
Lo que me agrada de Dios es esto, que te salva, ¿no? Te saca de la vida donde estás. Pero no te deja así, ¿verdad? Te cambia. Y para ese cambio, dice las Sagradas Escrituras, la Biblia es suficiente. Para hacer cambios profundos en el corazón del hombre, la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Aquí está el punto. Puede darnos salvación, puede cambiarnos. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de cómo los escritores tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento recibieron la palabra de Dios. Eso lo explica 2 de Pedro 2:1. Lo que aquí está explicando es que toda la palabra de Dios, todas las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. Es soplada por Dios. Es exhalada por Dios. Por lo tanto, tiene la autoridad de Dios, tiene el poder de Dios para darnos salvación y para hacer cambios profundos en nuestra vida. Como dicen, para muestra un botón. Leamos el Salmo 19 del 7 al 9. Dice, la ley del Señor, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Escuche esto, que alegran el corazón. Y esto es hermoso porque si Dios te dice que no hagas esto o aquello, no te lo está diciendo porque te odia, sino te lo está diciendo porque te ama y no quiere que traiga sufrimiento esa acción a tu vida. Y escucha esto. Pero si obedeces al Señor, en vez de tener lamento, culpa, lo que vas a tener es gozo, paz a tu vida. Por ejemplo, yo no estoy preocupado de que al salir de aquí me agarre la judicial y me encierre por ladrón. ¿Por qué? Porque no he robado. Yo no estoy preocupado, ¿verdad?, que mi esposa, ¿verdad?, me descubra o me revise el celular y vea que pues estoy hablando con otra mujer. ¿Por qué? Porque no lo hago. ¿Sí me explico? Porque temo a Dios y porque sus mandamientos han traído gozo y alegría a mi vida. Y luego dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Esa es la palabra de Dios. Y ese es el concepto que nosotros debemos tener de parte de Dios. Su palabra es inspirada. Pero luego dice nuestro texto, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver pasito a pasito esto. Dice, toda la Biblia es útil, es decir, es provechosa, beneficiosa para enseñar.
Los que abandonan la palabra de Dios, no sé cómo van a aconsejar a un matrimonio de cómo criar a sus hijos. Los que abandonan la palabra de Dios, no sé cómo van a educar a los jóvenes en guardarse puros. Los que abandonan la palabra de Dios, no sé cómo harán para guiar a una iglesia. Porque la palabra de Dios es útil, provechosa para enseñar. Ahora, obviamente, escuche esto, pues no va a encontrar en la Escritura cómo cambiar la llanta de un auto, cómo reparar un refrigerador, porque ese no es el propósito para lo cual Dios dio su palabra. El propósito para el cual Dios dio su palabra es para salvación, para los asuntos de fe, para instruir al hombre en justicia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas enseñanzas, hermanos? Mire, de verdad, leer la Biblia es algo hermoso. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, hablando de la revelación de Dios, dice, 2 de Corintios 2, 9 y 10, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y verso 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, amados hermanos, ahí está. Las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar. Pero aquí la cosa se va poniendo más seria, hermanos. Dice que las Sagradas Escrituras son útiles para redarguir. Y hermanos, esta palabra es una palabra fuerte. Tiene que ver con reprender a una persona. Tiene que ver con reprender al pecador. Tiene que ver con la desaprobación. Tiene que ver con la censura. Tiene que refutar. Tiene que ver con refutar. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien cómo hace Dios. Lo que hace Dios es que nos da su palabra para cuando nosotros tengamos que hacerle ver los errores o los pecados a otra persona. Fíjese cómo en una ocasión vino un hombre a consejería y él me habló de cómo había engañado a su esposa. Y le dije, ¿y ya te arrepentiste de tus pecados? Y me dice, ya. Ok, platícame un poquito, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, pues me sentí mal y le dije, Señor, perdóname. ¿Y eso es todo lo que hiciste? Sí. Y entonces el Espíritu de Dios, hermanos, me dio sabiduría y le dije, tú tienes que arrepentirte primero, por haber faltado a Dios y a su palabra. La Biblia dice que el adulterio es un pecado serio, como todos los demás, y te lleva a la muerte. Tienes que arrepentirte. En segundo lugar, tú has roto
tu promesa de pacto. En tercer lugar, tú has faltado el respeto a tu iglesia, a tus hijos, al Espíritu Santo, a Dios. Hermanos, y cuando le mostré eso en las Sagradas Escrituras, ese hombre tuvo convicción de pecado, se soltó a llorar delante de Dios, se postró delante de Dios. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Sergio? No. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta donde, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Y tú y yo necesitamos ser confrontados a veces con el poder de la palabra. Por eso el Salmo 19:12 dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Después de mencionar lo que es la palabra. Y luego dice, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias. Entonces, si Dios te permite un día aconsejar a las personas, llévalas a la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios actúe en ellos. Deja que la palabra de Dios actúe en ti y vas a ver cómo te quebranta, cómo te humilla. Pero luego sigue algo más en esta utilidad de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son útiles para corregir. ¿Corregir de qué? Corregir de los errores, mostrar lo que está mal. Pero ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué, hermanos? Para arreglarlo, para restaurarlo. Eso es lo hermoso de la palabra. Mire, te enseña lo que está mal. Te reprende por lo que está mal. Pero luego te restaura para que así tú puedas volver al camino. Y esto dice Pablo también en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuarto, yo sé que ya se están aburriendo, pero es la palabra de Dios, hermano. Déjeme terminarla. Las Sagradas Escrituras son útiles para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios nos provee una guía para una vida santa. La palabra de Dios nos entrena para una vida santa. Esta palabra tiene que ver con criar apropiadamente, mostrar el camino correcto. Y luego dice, para instruir en justicia, es decir, para enseñarnos a vivir de la manera que agrada a Dios. Entonces, mire, hermano,
A ver si puedo poner en su mente como esta imagen. Primero, la Biblia nos enseña la verdad. ¿Ok? En segundo lugar, nos revela el pecado, lo que está mal en nuestra vida. Nos manda luego a corregir lo que está mal. Pero luego, mire lo que hace la palabra de Dios, nos vuelve a meter al camino para andar conforme al propósito de Dios. Me encanta el pasaje cuando la mujer es sorprendida en adulterio. La ley dice que debe ser apedreada. Ese pasaje me encanta. Y luego dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. Y luego el Señor dice, ¿dónde están los que te acusan? Y luego dice, ni yo te condeno. Pero ¿qué dice? No peques más. ¿Ves? Esa es la utilidad de la palabra de Dios. Un último punto, y con esto termino. Debemos predicar la palabra de Dios, hermanos, porque solo la palabra de Dios es inspirada y es suficiente para perfeccionar al hombre y prepararlo para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Aquí la palabra perfecto que da a entender completo, maduro, lleno. Y sabe una cosa, ninguna persona puede ser completa o madura espiritualmente si se aleja o si no usa las Sagradas Escrituras.